Señor expresidente Mujica, ¿no le parece que está muy raro este mundo? ¿No está desafiando ciertas predicciones de lo que podía llegar a ser la tecnología con los seres humanos? La Sí. impresión es... Nunca hemos tenido tantos medios, tantos recursos, tanta capacidad de consumo, tanta cosa. Probablemente haya muchísima gente que esté muy lejos de vivir feliz. Hay un dilema, no nos queda tiempo para perder el tiempo. Y en alguna medida creo que la alegría de vivir de la gente los golpea. Hay desazón, cosas incomprensibles, muchos suicidios de gente joven, en la edad de eclosionar la vida, con sensaciones de fracaso que no se pueden superar. Hay mucha soledad en el medio de las grandes ciudades. Han aparecido instituciones raras. En Japón hay un ministerio de la soledad. Y en Inglaterra también. Porque como tendemos a vivir un poco más, hay muchísima gente que queda sola. Pero es curioso cuando justamente entre la comunicación vertiginosa que tenemos con las redes sociales, con teléfonos celulares, con mensajería instantánea, donde las voces están permanentemente interactuando, pareciera que alrededor de, en vez de soledad, habría ruido, habría mucha compañía, paradójicamente, pero pasa lo contrario. No hablamos con el que llevamos adentro, el que nos enseñó el camino de la misantropía. Recibimos mucho, pero no buceamos adentro de nosotros. ¿Y cómo se puede liderar un mundo así? ¿Cómo alguien puede asumir la tarea, el rol de asumir ideas, de querer contribuir con sus gobiernos, con sus propuestas, con intentar hacer cambios, con intentar generar algo nuevo cuando pareciera que esto nos desborda? Los seres humanos tenemos mucho más capacidad de soñar que de poder concretar lo que soñamos. Pero si no soñáramos, no caminamos. Al fin y al cabo, caminar es moverse dentro de un margen de incertidumbre grande. Hay gente que, como yo y como tantos otros, que gastan su juventud intentando cambiar para mejor la sociedad en la que vivimos. Probablemente es un oscuro amor a la vida. Probablemente nos está tironeando en el trasfondo subjetivo el amor a la vida. Sabiendo que uno se va, lucha por la idea de que quede un mundo un poco mejor para los que quedan. No sé si está claro desde el punto de vista de la conciencia. Pero hoy sabemos que nuestra conciencia racional está muy manejada por mecanismos del organismo. La biología es mucho más complicada de lo que parecía. Mi generación era muy ideológica. Sí, porque era ideológico el mundo en ese momento también, ¿no? Porque nosotros venimos del racionalismo, había que romper con el mundo escolástico. Y bueno, y el Dios razón adquirió una dimensión, pero 50, 80 años más adelante nos empezamos a dar cuenta por el camino de la ciencia que hay una esfera de razón, pero hay otra esfera muy importante de sin razón, y que a veces el organismo toma una decisión y que la conciencia lo único que hace es encontrarle las justificaciones que tomó en su momento.
el subjetivo. Entonces la cosa es mucho más complicada Sí. de lo que parecía. Los racionalistas éramos terriblemente ingenuos. Reducíamos la criatura a una ecuación racional y es mucho más complejo y hermoso. El ser humano va madurando y usted lo está diciendo, es el encontrar la sabiduría de la vida, simplemente de entender cómo entender esa misma sabiduría, esa misma madurez en los pueblos, en los países, en las naciones, porque no necesariamente corresponde al mismo no, proceso. lo peor que muchas veces pienso que no aprendemos por lo que nos dicen, aprendemos por lo que sufrimos. Y siempre que no nos destruya, nos enseña más el dolor que la bonanza. Porque la bonanza nos suele poner engreída. Y el dolor, si no nos destruye, siempre nos deja una lesión. Por lo menos en mi caso personal, yo no hubiera desarrollado buena parte de mi manera de pensar si no hubiera vivido la peripecia que viví. Muchos años de soledad, en fin. Y por eso en el fondo la vida es hermosa y vale la pena vivirlo. En ese camino de su juventud aparecieron las armas, Sí. como han aparecido en tantos jóvenes de América Latina y de tantos lugares en el mundo. ¿Qué es lo que otorga al ser humano en una convicción, en una lucha, en un propósito? El arma. Las armas. Seguramente que el arma en sí no dice nada, pero cuando con un armazón ideológico pensábamos hace 50 años que la sociedad liberal tenía un fundamento filosófico hermoso, pero en la realidad era bastante mentirosa, porque la desigualdad económica que se daba dejaba a mucha gente sin el derecho a una igualdad mínima. Esa igualdad de derechos no se correspondía con una igualdad de oportunidades en el camino de la vida. Y estábamos, de una forma u otra, retocados contra eso. Y creíamos que íbamos a cambiar el mundo. Tuvimos que aprender que el cambio del mundo es mucho más difícil. Que lo que podía ser aparente era mucho más difícil y caro, y que en definitiva, si no cambia la cultura, no cambia nada. Se pueden hacer muchos cambios materiales, pero si no cambia las claves culturales que conducen nuestra vida, es muy difícil un cambio verdadero. Y entonces, y estamos en un mundo muy contradictorio, muy hermoso por un lado, desafiante, por otro muy contradictorio. Porque ahora nos toca vivir una civilización que por momentos parece que no tiene rumbo, que la maneja solo el mercado, la rutina del mercado, las conveniencias del mercado. Pese a que la filosofía ha hecho estas reflexiones, pese a que la sociología nos ha dado claves, pese a que la misma evolución de esto que estamos hablando da elementos y casi que pone las certezas adelante, seguimos actuando de la misma manera como humanidad en algunos sentidos. Lo que usted dice, quizá por el mercado, pero las armas siguen estando presentes. ¿Le parece?
Eh, sí. Hablemos de Putin. De A ver, Putin y de la OTAN. y de la OTAN. Hablemos de todo. Hablemos de todos. Nos van a llevar a una guerra nuclear todavía. Y no se entiende cómo hoy en día estemos frente a este desafío, porque las claves no son las de la Segunda Guerra Mundial. No. Entonces es una guerra que es como a destiempo, pero está sucediendo todos los días en nuestros días. Es que en el fondo no es una guerra con Ucrania. En el fondo es un coqueteo entre Estados Unidos y China. Y que toca el orgullo ruso. Y es serio el orgullo ruso. Son descendientes de Iván el Terrible. Casi nada, sí. ¿Te acuerdas? En un campeonato mundial de fútbol que le preguntaron a Putin y jugaba en la selección alemana y dijo, acá nunca ganaron. Las potencias todavía con su interés de mantenerse y de seguir... Sí. Nos llevan por delante. No existe una política mundial. Existe política, una proyección de intereses internos de grandes países que tienden a hacer la política internacional. Pero una política para el mundo, pensando en su globalidad para el mundo, no existe todavía. Y este es uno de los problemas más graves que tenemos. Porque nuestra civilización cada vez es más global. Entonces, es contradictorio. Pero no es una utopía pensar que pueda existir. China tiene intereses diferentes, es una cultura distinta. Los rusos tienen otra forma de... China es una civilización. Es una civilización, de acuerdo. Dice Bertrand Russell, no es solo un país, es una civilización distinta. Sí, claro, pero necesitamos una cultura de la diversidad, de poder aceptar cosas que son distintas. Porque después está el mundo musulmán, que es una cosa, ¿verdad? Bueno, pero ese animal existe y hay que aceptarlo. Sí, es cierto. Esa es una característica de nuestro tiempo. Pero además las distancias se acortaron, la interinfluencia es cada vez mayor. Si perdemos la tolerancia de convivir con cosas distintas, no vamos a poder vivir. ¿Y qué somos los latinoamericanos en todo esto, en esta mezcla? No hacemos la historia, la padecemos. Toman la decisión por allá y como no nos podemos juntar, no podemos manifestarnos como continente. Este es el punto débil, porque nosotros llegamos tarde. Nuestro proceso colonial, nuestra liberación se da en el momento que se organiza el mercado mundial. No es casual que casi todas las capitales quedaron en un puerto importante. Y fue más importante comunicarnos con Europa que entre nosotros. Si tú miras el mapa de Europa continental, vas a ver las viejas capitales al medio. Sí. Miras la primera capital de Brasil fue Bahía, la segunda fue Río, siempre en un puerto. Acá era Buenos Aires y así sucesivamente. Bueno, era más importante comunicarse con el mundo y salimos para el mundo desarrollado. Nuestra cultura hace 50 años había que ir a París. Si no triunfabas en París no tenías reconocimiento. Bueno, algunos de nuestros antepasados soñaron con una patria federal, un conjunto de repúblicas confederadas. Ese era el sueño de Bolívar. Sí. Pero era demasiado quimérico en su tiempo. Y tuvimos un siglo de afirmación nacional. Pero ahora, si no logramos de alguna forma acuerdos que nos podamos manifestar como continente, no tenemos peso político en el mundo. No es para perder nuestra independencia, es para disputar lo poco que nos queda de soberanía, que de alguna forma tendremos que encontrar en esta etapa de poder acordar entre nosotros. Lo que nos pasó con la pandemia es dramático. Sí. Somos 6-7% de la población mundial.
Y tuvimos un porcentaje muy alto de muertes. El 30% de los muertos de COVID en América Latina. Y hay 4 o 5 países que pueden hacer vacuna, entre ellos Colombia, Brasil, Argentina, México. Nos quedamos pasmados, cada cual arreglándose como pueda, sin poder acordar una política común. Usted está en una nueva iniciativa, en un nuevo intento, Sí, empujando, claro. ayudando para que... Llamando a la cuesta es que los países están hechos, las banderas están hechas, los himnos están hechos, pero tenemos que defendernos un poco, darnos una estatura. Una cosa es un país lleva un proyecto y otra cosa es un continente, se plantea distinto. Y porque paradojalmente somos pobres e injustos, pero somos ricos en recursos naturales. Tenemos litio, el 30% del agua dulce del mundo, más del 30% de la tierra arable que queda productiva. Tenemos recursos importantes. La Amazonía, el río Padre, el Amazonas, que es una cosa... Sí. Tenemos cosas que valen la pena. Pero tenemos que hacerles darle valor y llamarle la atención al mundo rico, que también nos precisa. Nos precisa, pero nos usa. Nos usa demasiado y tiene que repartir un poco más. ¿Será que se logra con se logra voluntad? Si sos fuerte. Sí. Si no, no se logra. Y para ser fuerte tienes que ser pesado. Y para ser pesado tienes que juntar. Esa es la contradicción. ¿Y está viendo voluntad? ¿Está viendo momento? Todo tiene en la historia un escenario, un momento en el que las cosas... Hay una oportunidad. Puede pasar. La tenemos que aprovechar. Hay algunos mandatarios que piden estas cosas. Lo tenemos que aprovechar coyunturalmente. Y tenemos a Lula, que es un personaje singular, pero además representa a Brasil, un país que pesa, claro, que están los BRICS. Pero ojo, que es veterano y se va. Además, como los países grandes, como Brasil, ven para adentro. Tienen tanto que resolver internamente que Brasil, digámoslo de verdad, no ha estado muy abierto a América Latina, con su lengua diferente, con su cultura particular. Bueno, pero eso es una cuestión histórica. Pero no vas a encontrar un pedazo en el mundo de las dimensiones que van del río Bravo a Tierra del Fuego, que si hablamos despacio nos entendemos. Porque el portugués, si lo hablas despacio, se entiende. De hecho, existe el portuñol. Claro, sí. Es posible, es posible. Y véalo, eso es cierto, porque es un país muy grande y lo absorbe. Pero Lula es muy consciente de eso. ¿Y es un Lula distinto el que llega ahora? ¿Es un Lula mucho más, menos cargado, digamos, de ideología? O no de ideología, más maduro, es el Lula de hoy, más... ¿Tú viste la alianza que hizo Lula para ganar las elecciones? Sí. Juntó a Dios y el diablo. Sí. Juntó cosas que parecían arte de... tiene un país muy singular porque hay muchos partidos estaduales en Brasil que no tienen definición ideológica, tienen intereses. Claro. Entonces dicen, nosotros te apoyamos este proyecto en el Parlamento, pero no tenés que hacer una carretera acá o un puente allá. El Parlamento brasileño se parece más a una bolsa de valores que a un parlamento. Pero bueno. Casi todos los parlamentos y los congresos pasan por esa misma crisis y esa misma definición. Estamos en un momento de una democracia en las calles, en muchos países de América Latina, Colombia especialmente, y hay una pregunta permanente y es ¿hacia dónde va todo eso? Si la participación en las calles a favor del gobierno, en contra del gobierno, se va a convertir para unos en una democracia imposible, porque más que una deliberación y un diálogo se están defendiendo bandos como si fuéramos en una guerra sin armas, ¿no?
¿Cómo ve esa movilización permanente? Pienso que la movilización en la calle es mejor que la movilización en la selva con armas. Mientras griten en las calles es mucho mejor que no tengan que disparar para el monte. Segundo, pienso de que hay momentos de cambio y cuando durante mucho tiempo se vienen haciendo las cosas así y tú quieres cambiar, se establece un conflicto. Porque hay intereses que están anudados al statu quo que van a resistir. Y hay intento de mejorar la cosa, pero hay resistencia. Es difícil. Lo vi mucho en Colombia. Cuando se planteó el proceso de paz, me acuerdo que estuve en una ciudad que estaba llena de estudiantes y me hicieron un acto en contra enfrente. Y era por la paz. Me hicieron un acto en contra la paz. Una cosa medio difícil de concebir. Pero claro, las heridas que había en Colombia y el pasado estaban determinando que había un choque de puntos de vista muy fuerte. Estoy seguro que todavía sigue existiendo parte de eso. Sí, existe todavía. Existe todavía, pero aún así uno pensaría que el triunfo de Gustavo Petro es producto de un proceso. Sí. Y hay otras personas, otras gentes, otras voces llegando allí y un cansancio también. Sin embargo, la pregunta es si Gustavo Petro va a enfrentar ese cambio con su propio criterio, con su propia obstinación, si se quiere para muchos, o si realmente va a lograr unos acuerdos que permitan hacer ese cambio de manera transitoria, digamos, de manera gradual, más bien que transitoria, ¿no? Es que no tiene otra forma de que hacerla gradual, pero puede ser de que tenga momentos de rispidez. No se puede cambiar de la noche a la mañana, ni solamente que fuera mago, pero como en la realidad no existe la magia, la realidad le va a imponer dificultades. Ojalá que tenga una buena capacidad de negociación y de obstinación, pero de tolerancia. Que nunca caiga en el autoritarismo. Que sean valores democráticos y sea un diálogo verdaderamente abierto, incluyente. Hay quienes dicen Gustavo Petro no es un revolucionario al estilo bolchevique, es más bien una persona que entiende los cambios como una especie de anarquía, como un movimiento del caos. ¿A usted le parece que eso puede ser una manera de verlo hasta este momento, que todavía no podríamos definirlo 100%? La verdad que a la distancia, no sé, no me parece que tenga nada ni de una cosa ni de la otra, porque por lo menos el discurso que he visto es bastante racional. Ahora, después del punto de vista práctico, lo que le deseo suerte, pero no es por Petro, es por Colombia, porque es un desafío, pero es una oportunidad también, porque significa una ruptura con un pasado, y uno tiende a pensar, lo que viene tiene que ser mejor que el pasado. Ese proyecto de paz total me parece formidable, pero las contradicciones que tiene son enormes también. No sé. Porque no alcanza con Petro, alcanza con mucha gente que trabaja en ese sentido. Un presidente no es un mago. Se precisa mucha gente luchando en el mismo sentido. Y ahí es donde me abraza la duda de que se pueda vertebrar una fuerza colectiva que empuje en todos los ámbitos que significa una sociedad
para dejar esa cosa, la violencia, en el tarro de la historia. Que si logra eso, si logra que los colombianos no quieran resolver esos problemas, los tiros, ya es un triunfo. Detrás de los tiros, con los que se manejan muchos conflictos en Colombia y se maneja mucho poder en Colombia. Y hay intereses. Hay intereses, hay dinero, hay narcotráfico, hay fenómenos sociales que no se han podido resolver. La paz total, si uno entiende la propuesta que hace el presidente o trata de entenderla, es convencer a todas estas personas que están por fuera de la ley a través de ahora un sometimiento a la justicia, que acaten las normas de un ofrecimiento del Estado para que se desarticulen esos ejércitos. Paralelamente es otra negociación política con otro grupo guerrillero que es el ELN, pero eso es otra historia. ¿Cómo los futuros que prometen los estados a los que los ciudadanos no les tienen confianza pueden realizarse a través de una ley, por ejemplo, en este caso como la de sometimiento, cuando hay tantas fuerza? Por eso te digo, las leyes necesitan gente que las impulse y las defienda, y que obstinadamente las pelea, porque es un cambio formidable en la realidad, en la inercia histórica que traía Colombia. Entiendo perfectamente que si alguien que participó en esta gesta de violencia, lo único que le estás ofreciendo es que vaya preso, se va a resistir y se va a ir para el monte, o algo por el estilo. Pero me parece que este proceso de paz, por lo menos teóricamente, tiene bastante inteligencia, porque coloca el intento de la verdad de frente y le pide a la ciudadanía una aceptación de la propia realidad y un vamos a dejar esto y a seguir. Pero claro, se necesita mucha capacidad de convencer mucha gente. Y siempre va a haber un margen de contradicción. Pero tampoco hay mucha otra salida. Por eso hay que hacer todo lo posible, más allá de Petra, de que este proceso de paz se afirme y no fracase. Y probablemente quede alguna excepción, pero que quede como un residuo, no como una realidad que fuerce la historia de Colombia. Ahora, el proyecto de paz que tenía 6 vertientes importantes, una de ellas es tener una verdadera reforma agraria, parcial. Es importante porque Colombia tiene que atender a su campesinado, a la falta de camino, a la falta de escuela, a un montón de cosas que hay. Y bueno, eso necesita mucho compromiso del gobierno y recursos. ¿Y los recursos quién los tiene? Una minoría que tiene capacidad contributiva, y ahí se arma el lío. Porque cuando tú le quieres cobrar impuestos caros a los que tienen muchos recursos, se arma el lío. Bueno, hay que temperar ese lío y tal vez no puedas ir muy apurado y tengas que ir más lento y tengas que negociar. Es mejor negociar que aplastar. Porque si quieres aplastar, te van a resonar en la misma forma y otra vez entras en la lógica infernal. Son los desafíos después que impone la realidad. Ya hizo Gustavo Petro una reforma tributaria y tiene el arranque del gobierno con un presupuesto. La discusión ahora está en el alcance de ciertos cambios sociales y en la conveniencia de ciertas reformas a lo que hay. Encontrar el sentido de cambio cuando hay algunas políticas que funcionan, puede que no funcionen bien, pero que funcionan, es como decirle a la gente no pierda lo que ya ha ganado, que lo poquito que tiene sirve. ¿Cómo hacer cambios de verdad? Cuando se está atesorando como un ahorro de cambio que se tiene guardado, ¿no? Como un ahorro de ganancia que se tiene. Porque de pronto la gente dice, si nos ponemos a cambiar todo tan profundamente, vamos a perder lo poquito que hemos logrado o lo que hemos logrado, cada quien lo calificará
en su proporción. Sí, seguramente que esas cosas están. Seguramente. Todo tiempo que cae de cambio crea incertidumbre. Sí. Y por ello implica tener flexibilidad. Soy viejo Sí. y he visto muchos temporales. Y muchas veces en los temporales los árboles muy grandes se caen. Pero nunca vi un cañaveral caído. Porque las cañas son flexibles. Pasa la tormenta y se enderezan. Se necesita flexibilidad. Es decir, cierto margen de tolerancia y capacidad de negociación. Y si no puedes lograr 100, trata de lograr 40. Negocia algo, pero da un pasito. No podemos llevarnos el mundo por delante, porque si no, el mundo también nos contesta. Tenemos que tener la paciencia de convencer y recordar aquel proverbio chino: lo imposible cuesta un poco más. ¿Cómo siente que el liderazgo uruguayo, en el sentido de ser un país pequeño, pero tener tantas cartas de presentación ante el mundo por la concertación política, incluso por la forma, hablábamos al comienzo de su estoicismo, que ha dado la vuelta al mundo reconociendo en Uruguay un pueblo que puede ser presidido por una persona que no cambia, que no se deja adular por el poder, que simplifica de alguna manera en reflexiones de vida la política? ¿Por qué pasa eso en Uruguay? ¿Por qué? Tuvo suerte la historia del Uruguay. Somos hijos de nuestra historia. El Uruguay vivió casi un siglo de guerra. Lo que nosotros llamamos en el Uruguay partidos tradicionales tienen la vida del país. Ahí están. Pero tuvieron algunos personajes, allá por 1900 y pico, que si el Uruguay hubiera sido un país del tamaño del argentino, de Colombia, la historia política del mundo diría: la socialdemocracia se inventó en el Uruguay. Como somos un país poco significativo, ¿por qué te digo esto? Tuvimos un gobierno en 1910, te pongo, que separó la iglesia del Estado, con un presidente que escribía Dios con minúscula, que siendo presidente tuvo el coraje, en 1910, de juntarse con una mujer con 3 hijos, ¿tá? Y que le dio a la mujer en 1912 el divorcio por su sola voluntad, que reconoció las 8 horas en 1914, que decía: el sindicato del abogado del pobre. Hay que ubicarse en la fecha, ¿no? Que como las familias eran tan conservadoras, inventó una universidad femenina para que las familias se animaran a mandar a las nenas a estudiar. Te estoy hablando de qué fecha, ¿no? Que se dio cuenta el papel que iba a cumplir la energía eléctrica. Entonces había una empresita que generaba energía eléctrica, la compró y ahí está hasta el día de hoy. Se llama UTE. Que peleó que el Estado tenía que empujar la industrialización y todo lo demás. Que tiene la enseñanza universitaria que como acá no había hombres de ciencia ni técnicos, dijo: vayan a buscar el mejor agrónomo que puedan encontrar en el mundo, y trajeron un prusiano para fundar la Facultad de Agronomía. O trajeron un americano, un veterinario, para fundar la Universidad Veterinaria, que generó escuelas por todo el país. Bueno, tuvo suerte porque después tuvo líos políticos, fundó un colegiado, de todo hizo. Le tenía miedo al Poder Ejecutivo y entonces inventó un colegiado. Pero nos metió una impronta en alguna medida, un largo periodo de 20 y 25 años,
que modeló un poco este país. Nosotros tenemos consejos de salario de la década del 40. Entonces, y claro, y tuvimos un desarrollo cultural. En realidad, esta zona del mundo, el Río de la Plata, con el Imperio Inglés no nos fue tan mal. ¿No? La colonia es muy diferente a lo que nos pasó arriba. Y claro, íbamos bastante bien, hasta que pasó la Segunda Guerra Mundial y la cosa cambió abruptamente. Los términos de intercambio de lo que vendíamos se vinieron al suelo y ahí empezamos a ser América Latina. En 1930 nosotros teníamos el PBI de Francia o de Bélgica, y lo mismo en la Argentina. Claro. Pero eso es historia. Ahora, culturalmente somos hijos de aquel tiempo, claro, en parte. Y bueno, si tú vas a Buenos Aires y mirás el casco de Buenos Aires, sabes que es en medio una especie de París, ¿viste? Sí, la primera vez que uno pisa Buenos Aires dice, esto no es América Latina. No, claro, claro que digo. Música, a propósito de Argentina y de ese modelo, para ir cerrando en términos políticos, Argentina y Venezuela... tienen demasiados recursos naturales. ¿Y qué es lo que les pasa? ¿Por qué estas ideas de estos líderes es bravo. agotaron todos los recursos y todas las organizaciones, digamos, que pudieran que uno llega a la conclusión a veces sustentarlo? que el exceso de recursos naturales termina jugando en contra. Porque me hago esta pregunta, ¿y qué tiene Japón? Un montón de piedra en el medio del océano. Y es la tercera economía del mundo. Pero tiene japoneses, y la Argentina tiene argentinos. ¿Qué sé yo? ¿Qué significa eso? Y significa que tiene una capacidad de despilfarro, de coso que es brutal. Y sin embargo son talentosos. Es el país de América Latina que tiene mayor cantidad de premios Nobel. Pero es como si el exceso de recursos le jugara en contra. El exceso de talento y de recursos. ¿Eh? ¿Y el proceso venezolano? El proceso venezolano es trágico. Allá en la década del 70, cuando estudiábamos Venezuela, nos encontramos que era el país más robado de América Latina. Y el petróleo fue como una maldición para Venezuela. Porque uno se pregunta, pero ¿y los llaneros de Bolívar? ¿De dónde salieron? Porque yo estuve en los llanos venezolanos. No queda ni el loro, no hay nadie. Un pasto elefante de casi 2 metros, y no hay un animal, nada. ¿Qué pasó? El petróleo llevó toda la gente a la costa. Y perdió sus raíces llaneras, sus raíces... y perdió oficios, perdió trabajo. Se acostumbraron a vivir de todo importado, y todo importado, y todo importado, todo importado. La harina nuestra no les servía porque es un trigo demasiado duro. Tiene que ser tipo italiano. El papel higiénico que hacemos nosotros tampoco sirve porque es muy bruto. Tener un ron espectacular en los principales consumidores de whisky de América. Entonces, el tener plata disponible les hizo un veneno. Les mató la cultura y perdieron los oficios. No sé lo que va a pasar. A la larga van a salir, pero pagan un costo muy grande. Pero sí, lleva un costo muy alto. Usted... Hace unos años había como 5 millones de colombianos que vivían en Venezuela. Ahora pasó al revés. Ahora están llegando venezolanos a Colombia. Sí. El proceso de migración es otro asunto en América Latina que muy posiblemente va... Ahora, Colombia y Venezuela tienen un grado de identidad a sus pueblos que es brutal también. Sí, total. Yo soy de la frontera, así que yo lo sé, cerca de la frontera. El alimento, los alimentos, la crisis de alimentos en el mundo, con todo lo que estábamos hablando al comienzo sobre este desafío de qué nos está pasando en estos tiempos. Hay grandes inversiones que vienen por alimentos a América Latina.
¿Usted cultiva aquí en Ah, yo este cultivo, ahí tengo el maicito que voy a consumir todo el año. Lo tuve que regar para sacarlo, porque si no, hace rato que no llueve. Pero tenía un poco de agua. Hoy está como con ganas de llover. Sí, pero es puro amague, es puro amague, no llueve nunca. ¿Qué pasa y cómo afrontar este dilema de los alimentos? ¿Cómo afrontar este dilema de los alimentos, de la falta de alimentos que va a haber en el mundo? Usted que trabaja la tierra, usted que ha permanecido creyendo... Hay recursos humanos, hay recursos. Esta zona puede producir el triple de lo que produce. Nosotros acá en el Uruguay, si pudiéramos invertir lo que necesita una política de agua, mire, si logramos regar 300.000 hectáreas, equivale a 2 o 3 puntos del PBI. Si pudiéramos regar 1.000.000 de hectáreas, son 10 puntos del PBI. Es una de las cosas, de los caminos más rectos, pero hay que invertir, porque hay que hacer obras de acumulación de agua importantes, sobre todo en el norte. Y nos cuesta sacrificar otras cosas para invertir en eso. Sí, Colombia tiene un gran problema con esto, ¿no? Y es que la reforma agraria no se ha hecho y cada vez el campo expulsa más personas hacia las ciudades. Y se pierde el oficio. Se pierde el oficio. A mí hay cosas en Centroamérica que me impactaron. Yo fui una vuelta a Venezuela cuando era ministro a llevar unas vacas lecheras en la frontera. Me encontré con gente cortando pasto con un machete. Y yo me agarraba la cabeza, digo, no llegó la guadaña todavía acá. No llegó la guadaña, no llegó la voz. Cortar con un machete. Se fue barbarizando la cultura campesina. Se fue perdiendo. Porque si dejas de trabajar, pierdes los oficios. Es importante eso. Hay que cuidar a los campesinos. Y hay que apoyarlos y hay que desarrollarlos, porque son productores de comida. La comida no va a venir sola del suelo, va a precisar hombres y mujeres que... pero nos cuesta mucho porque las grandes ciudades tienen un poder de atracción brutal culturalmente. Bueno, y el precio de los fertilizantes y todo el asunto global que hay alrededor de todo eso. Si usted echara hacia atrás, para terminar, ¿usted viviría su vida igual? No sé. Yo qué sé. Si alguien de 15 años lo escucha hoy en día, lo que le diría, sí. Seguramente que trataría de ser menos torpe, pero seguiría transformando el afán de lucha por una sociedad mejor en la causa de mi existencia. Porque todos los humanos tenemos un dilema. Los otros animales tal vez no tengan este dilema. Esta tragedia potencial que tenemos es por el desarrollo de nuestra conciencia, que nos da muchas posibilidades, pero nos lleva también a hacernos preguntas que no tienen respuesta. Si la vida tiene un sentido. Y nacemos por un milagro, pero también una rana nace por un milagro, un escarabajo también. Pero después concretado el milagro, nosotros tenemos esta pregunta. Podemos incidir en parte en el rumbo de nuestra vida, en parte. Puede agarrar para acá o puede agarrar para allá. Eso depende de nosotros. O puede no plantearse esta pregunta. Y entonces va a vivir una vida que la va a gobernar el mercado, las necesidades materiales que nos rodean. Y bueno, trato de comprar esto, comprar lo otro, y pago esta cuenta y la otra, y tengo una casita, quiero otra más grande, y después una casita en el balneario, y esto, hasta que me fui. Me paso pagando cuotas. O tengo una pasión
que puede ser investigar el tipo que se pasa 20 años peleando con una molécula, o el que le gusta pintar, o el que le gusta el deporte, el que le gusta, tiene una pasión, lucha por cubrir sus necesidades, pero después tiene una pasión que lo motiva a él. Eso es tener una causa para vivir. Yo pertenezco a los locos que tienen la causa de intentar mejorar la sociedad en la que viven. Y lo transformé en la causa de mi vida. Eso creo que no lo renunciaría nunca. Pero otro puede tener por la poesía, por escribir novelas, qué sé yo. Pero hay que darle un contenido a la vida. La libertad es cuando tú te fijas un rumbo y lo eliges tú. Si dejas que te lo elija el mercado, no eres libre. Hoy me preguntaban aquí sus colegas, mis colegas uruguayos, por qué había sido importante Pepe Mujica en la paz de Colombia. Y yo les decía que creía que era por la referencia ética de sus palabras. Y por ir a hablar con la FARC en la dirección de la FARC y discutir. Y decirles que, en su momento. Agarren de buena fe. Juéguense de buena fe con esto. Vale la pena. Yo discutí en Cuba. Me fui a Cuba a discutir cuando estaban ellos y discutí fuerte. Porque yo podía hablar de determinadas cosas que tal vez gente de otro lado no se las podía decir. Traté de colaborar en lo posible de convencerlos, porque ellos tenían también sus dudas. Sí. Y dudas siempre hay, va a haber. Pero me gustó la actitud de Santos. Porque perteneciendo a una de las rancias familias del coso, percibió la realidad, ¿no? Se dio cuenta que la guerra infinita no era solución. Y bueno. Y yo también demostré la flexibilidad, porque yo en materia de visión social y eso, estoy en las antípodas de lo que puede pensar Santos. Sí. Pero en el asunto de la paz valía la pena. Y uno tiene que dejar los prejuicios. Para muchos también tenía que ver con esa vieja pretensión de llevarse el trofeo, de quién es el que la hace, y yo soy el que lo logré. Sí, pero los seres humanos somos bichos vanidosos. Usted no parece tanto. No. Pero me imagino que le ha costado mantenerse así. Yo me río, ¿sabe por qué? Porque la vanidad humana es una forma de estupidez, de humilde estupidez, cuando uno ve la magnitud del universo. La gente dice, esto es para la historia. Para la historieta será, porque en la vida del universo no somos ni una gota. Somos menos que una hormiga en la vida del universo. Entonces, pero bueno, hay que perdonar a la criatura humana también. Con eso conviviremos. Sí, somos así. Tenemos sentido del honor y todo lo demás. El gran reto de sociedades quebradas es la reconciliación, así parezca una palabra muy usada, pero reconciliarse consigo mismo como país, como ciudad, como sociedad. Aprendes a tolerar y no creernos que están perfectos los humanos. El mundo va a ser cada vez más complejo, por lo tanto cada vez más contradictorio. Si perdemos la percepción de aprender a convivir con las cosas diferentes, esto es un conflicto permanente. No sé cómo se solucionará, pero no creo que la democracia quede perchada en esto que conocemos. Pienso que la evolución, el avance tecnológico, que va a exigir que dentro de 50 años el grueso de los trabajadores son universitarios, por una calificación del trabajo. Y los medios que significan de
de comunicaciones van a cambiar institucionalmente la propia democracia. La gente nos va a imponer un grado de participación que hoy no puede tener ni debe tener, porque no estaría a la altura de entender un montón de cosas. Pero el desarrollo de la cultura humana y del conocimiento humano se va a ir masificando porque lo va a imponer el campo del trabajo. Espero que las generaciones que vienen... ¿Sabes cuál es el temor que tengo? Que a mayor conocimiento y mayor cantidad de medios, somos más débiles, perdemos primitivismo. Porque a veces veo la angustia de la gente moderna y pienso, pero los humanos antiguos, Parecían más sabios, ¿no? pero ¿y cómo llegamos hasta acá? Son preguntas que a uno siempre le crean dudas. Pero bueno. Nos toca seguir en democracia, que es el único sistema que por ahora Es ser como dijo el que nos Churchill, la organiza. mejor porquería. La mejor porquería que hemos podido inventar es la democracia. Es decir, es mucho mejor que todo lo demás, pero tiene un montón de defectos. Y bueno, la lucha es por mejorarlo. Las soluciones totalitarias a la larga son un desastre, Ya está probado, ¿no? porque nos matan la esperanza. Y sin esperanza, por lo menos con la democracia renegamos, pero soñamos que vamos a tener un cambio. ¿Qué te parece? Vivimos engañados, pero vivimos. Vivimos. Muchas gracias. Gracias. Mónica, muy amable por su tiempo.